A casi más de 2 siglos desde los primeros registros del dengue, en la actualidad, esta enfermedad continúa siendo un desafío para los sistemas de salud mundial. Por esta razón, hoy estudiaremos este padecimiento. El dengue es una enfermedad febril aguda causada por la infección por el virus del dengue, un patógeno transmitido por el mosquito Aedes. En el marco epidemiológico mundial, se estima que todos los años ocurren aproximadamente 50 millones de infecciones por dengue. De acuerdo al Registro Internacional de la OMS, tan solo en América, durante el 2020, hubo más de 2.200.000 casos de dengue. Para tener una referencia más amplia, observe cómo en la India hubo 180.000 casos durante 2017. En contraste, en Estados Unidos se reportaron 845 casos durante 2019, y en Brasil se notificaron 2 millones de casos en ese mismo año. Estas diferencias en las cifras de incidencia probablemente se deban a las condiciones geográficas y socioeconómicas de estas regiones. En México, el comportamiento del dengue se mantiene como una enfermedad relativamente frecuente. En 2019, los casos probables superaron los 18.000. Sorprendentemente, en 2020, los casos registrados como confirmados disminuyeron mucho en comparación con el año anterior. En este panorama, con este mapa podemos apreciar cómo la incidencia del dengue varía conforme la entidad federativa. Nótese cómo en un orden descendente, los estados con mayor incidencia durante 2020 fueron Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y Michoacán. Son considerados factores de riesgo viajar o vivir en zonas endémicas, las malas condiciones sanitarias que permiten el agua estancada o vivir cerca de ríos, así como los desastres naturales. Específicamente como factores de riesgo para una enfermedad por dengue grave, se describe que los extremos de la vida, el embarazo, la hospitalización tardía y comorbilidades crónicas como la diabetes pueden aumentar la probabilidad de un mal desenlace de esta enfermedad. El dengue es causado por un virus que pertenece a la familia Flaviviridae, un virus de tipo ARN con un genoma pequeño de 11 kilobases que codifica proteínas estructurales y no estructurales. Existen 4 serogrupos distintos que se han denominado virus del dengue tipo 1 o DEM1 hasta el virus del dengue tipo 4 o DEM4. Para que el virus llegue hasta el humano, se necesita de un vector. En este caso, se trata del mosquito Aedes aegypti, un mosquito que se reproduce cerca de las casas, mostrando afinidad sobre todo por ambientes con agua estancada. Estos mosquitos pueden habitar amplias regiones que comprenden desde el paralelo 45 norte hasta el paralelo 35 sur. Aparte del mosquito Aedes aegypti, existen otros mosquitos que pueden actuar como transmisores, aunque su relevancia está en duda. Pero en esta lista se incluye al Aedes albopictus, que es un vector ineficiente, y al Aedes polinesiensis y scutelaris. Independientemente del mosquito, también existen reportes de casos de transmisión de dengue por medio de transfusiones de sangre, donación de órganos y accidentes con agujas. Extraordinariamente, también es posible el paso vertical del virus, sobre todo cuando en el último trimestre la madre presenta una alta carga viral. Ahora vamos a explicar cómo ocurre el daño causado por el virus. Todo inicia cuando un mosquito que porta el virus pica a una persona. Con la picadura, el virus atraviesa las primeras barreras de la piel.
Enseguida, las primeras células en reconocer el virus son las células dendríticas. Estas células presentadoras de antígeno quedan infectadas por el virus. Posteriormente, las células dendríticas le permiten al virus diseminarse a través de los vasos linfáticos. Paralelamente a este fenómeno, otras células como los macrófagos también son infectados. En este contexto, empieza un proceso inflamatorio que libera abundantes citocinas y mediadores proinflamatorios. Uno de los efectos positivos de estas citocinas es el reclutamiento de otras células. Sin embargo, el linaje más importante corresponde a los linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T serán esenciales para hacer frente a la infección celular. Por su lado, los linfocitos B son primordiales para la producción de anticuerpos dirigidos contra el virus del dengue. Un aspecto negativo de los mediadores liberados durante esta infección es que también modifican la permeabilidad vascular, lo cual conduce a la fuga de volumen hacia el intersticio, lo que puede llegar a comprometer seriamente la perfusión. Adicionalmente, el virus también afecta a las células de Kupffer en el hígado, lo cual puede infligir daños muy serios a este órgano vital. Para fines didácticos, la enfermedad se ha dividido en tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación o convalecencia. Cada una de estas fases representan un espectro de la gravedad de esta enfermedad. La fase febril aparece inmediatamente después de un periodo de incubación que va de los 4 a los 10 días. Esta fase tiene una duración variable de 2 a 7 días y se caracteriza por signos y síntomas inespecíficos que hacen muy difícil distinguir al dengue de otras infecciones virales comunes. Durante la fase febril, lo característico es una fiebre alta y repentina que puede superar los 38.5 grados centígrados. Adicionalmente, en un 60% de los casos, también puede acompañarse con cefalea, dolor retroocular y artralgia. Añadido a lo anterior, en un 50% de los casos, el dengue también se manifiesta con un rash que aparece entre el segundo y el quinto día de la fase febril. La erupción puede ser de tipo macular, maculopapular o morbiliforme. Estas lesiones empiezan siendo localizadas y posteriormente pueden hacerse generalizadas, afectando cara, tórax, abdomen y extremidades. En estas imágenes, nótese la apariencia de la erupción que afecta al abdomen y extremidades. Este rash a menudo es pruriginoso, además de que suele respetar pequeñas zonas de piel sana. Aquí vemos otro ejemplo de una erupción que afecta al tórax posterior. Sumado a los síntomas ya descritos, otros síntomas y signos que pueden aquejar al paciente son las náuseas, los vómitos, malestar general, anorexia, mialgias, escalofríos, sensación de sabor alterada, dolor faríngeo, inyección conjuntival, dolor abdominal, letargo y convulsiones. Algo muy importante sobre estas fases es el reconocimiento de los signos de fuga vascular. El médico debe estar atento para reconocer estos datos de alarma que pueden poner en peligro la perfusión de órganos. Estos signos pueden aparecer al final de la fase febril y comienzo de la fase crítica. Durante esta fase hay vómitos frecuentes, un dolor abdominal que ha empeorado rápidamente, puede aparecer hepatomegalia y o sensibilidad a la palpación, además de datos de derrame pleural y hemorragia a través de las mucosas. Después de la fase febril, le sigue la fase crítica, también conocida como fase de fuga vascular. Esta etapa aparece entre el día 3 y 7 después de iniciada la fase febril. Tiene una duración entre 24 a 48 horas.
Durante esta fase, la salida de volumen circulante hacia el intersticio es tan grave que llega a comprometer diferentes órganos y sistemas. En esta fase, paradójicamente, hay una disminución de la fiebre. Adicionalmente, se agrava la pérdida de plasma, hay hemorragia severa, puede evolucionarse hasta shock y acompañarse de dificultad respiratoria, alteración del estado de conciencia y melena o hematemesis. Durante esta fase, la vida del paciente corre peligro. De la fase crítica, sépase que la tasa de mortalidad por dengue es del 1%. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes se saltan la fase crítica y pasan a la fase de convalecencia o recuperación. Esta fase aparece al final de la enfermedad y puede tener una duración de 1 a 2 semanas. En esta etapa se reabsorbe el líquido perdido y además ocurre la resolución de los síntomas. En algunos casos continúa la erupción con prurito o puede persistir una dificultad respiratoria leve. Para el abordaje del paciente con dengue, en el interrogatorio del padecimiento actual debe incluir una buena anamnesis y un especial interés en reconocer medicamentos que aumentan el riesgo de hemorragia como aspirina, ibuprofeno o corticoides. De los antecedentes personales patológicos, debemos investigar comorbilidades que pueden actuar como factor de riesgo para una enfermedad grave como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, asma, insuficiencia renal, enfermedad hemolítica o infección previa por dengue. Sobre la exploración física, esta debe ser completa. Dada la posibilidad de complicaciones severas como el shock compensado, debe prestarse atención a signos como taquipnea, taquicardia, pulso débil, extremidades frías, llenado capilar de más de 2 segundos o estrechamiento de la presión de pulso. Este último término se refiere al fenómeno en el cual la presión sistólica se mantiene dentro de un rango normal, mientras que la presión diastólica se ve aumentada. Por otro lado, un shock hipotenso se reconocerá por un patrón respiratorio tipo Kussmaul, taquicardia o bradicardia severa, los pulsos pueden estar ausentes, las extremidades se notarán frías y húmedas y el llenado capilar se hará más prolongado. Adicionalmente a este nivel de gravedad puede haber hipotensión o una presión de pulso estrecha con menos de 20 milímetros de mercurio como diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Siguiendo con la exploración física, una vez descartados los signos de shock, podemos continuar con el resto de la exploración con más serenidad. En cuanto a la piel, se debe buscar el rash característico del dengue. Este signo lo podemos encontrar como un enrojecimiento de la cara o también como una erupción morbiliforme que empieza en el dorso de las manos y pies y que posteriormente se extiende al tórax. Cuando esta erupción se expande, a menudo quedan áreas de piel intacta, lo cual da origen al signo de las islas blancas en un mar rojo. Adicionalmente, en la exploración también podemos encontrar datos de inflamación faríngea. En las mucosas podemos encontrar epistaxis, sangrado gingival o inyección conjuntival. En el abdomen debe buscarse intencionadamente datos de hepatomegalia, sensibilidad abdominal o ascitis. Por último, también se recomienda una exploración de fondo de ojo para descartar signos como hemorragias retinianas, edema de retina, isquemia macular o retinitis óptica. Estos datos oftalmológicos, aunque son poco frecuentes, deben tenerse en cuenta ya que podrían pasar inadvertidos si no se hace una valoración completa. Sumado a lo anterior, el clínico debe ejecutar la prueba del torniquete recomendada por la OMS. Para realizar esta maniobra, se debe seguir los siguientes pasos. Primero,
Se debe tomar la presión arterial del paciente para tener unos valores de referencia. Después de esto, se vuelve a posicionar el brazalete, pero esta vez se inflará hasta alcanzar una presión que se encuentre entre la presión sistólica y la diastólica. Se mantendrá esta presión durante 5 minutos. Pasado este tiempo, se desinfla el brazalete y esperamos 2 minutos. Finalmente, se hará un conteo de las petequias formadas debajo de la fosa antecubital. En esta imagen vemos el resultado de la prueba del torniquete realizada en un paciente con dengue. Después de contar la cantidad de petequias que hay en una pulgada cuadrada, podemos definir el resultado como positivo o negativo. Para interpretar el resultado de la prueba del torniquete, la OMS establece que la prueba es positiva cuando hay más de 20 petequias por 2 centímetros cuadrados. Por su lado, la CDC baja este umbral a más de 10 petequias por pulgada cuadrada. A continuación, analicemos las recomendaciones de diagnóstico y pruebas que se recomiendan para el paciente con dengue. Para este propósito, la OMS ha planteado una clasificación del diagnóstico dependiendo del tipo de criterios que se apliquen. De este modo, podemos establecer el diagnóstico de dengue probable sin signos de alarma para aquellos pacientes que cumplen los siguientes criterios. Se trata de un paciente que viva o que haya viajado a una zona endémica, que además presenta fiebre que por lo general se presenta entre 4 a 10 días después de la exposición y adicionalmente presenta más de 2 síntomas como náuseas, vómitos, erupción, malestar general, prueba del torniquete positiva o leucopenia. Ahora, para establecer el diagnóstico de dengue probable con signos de alarma, el paciente debe cumplir los criterios anteriores y algunos de los signos como dolor o sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, datos de acumulación de líquido en el examen físico, sangrado de las mucosas, letargo o inquietud, agrandamiento del hígado de más de 2 centímetros y aumento del hematocrito con disminución rápida del recuento de plaquetas. Por su lado, el dengue severo debe considerarse aún en ausencia de signos de alarma. Para este diagnóstico, los criterios que se emplean son la pérdida severa de plasma que conduce al shock, sangrado severo y datos de deterioro grave de órganos, por ejemplo, ALT o AST mayor a 1000 unidades por litro, alteración del estado de conciencia y datos de daño a otros órganos como el corazón. Finalmente, para el dengue confirmado por laboratorio, debe haber una prueba positiva para el dengue. Para esta finalidad, podemos recurrir al cultivo o pruebas de serología que comentaremos enseguida. Sobre las pruebas a solicitar, con base en la guía de práctica clínica, durante la fase febril se recomienda tomar una biometría hemática completa. Durante la fase crítica es importante valorar la función hepática y los tiempos de coagulación. Y durante la fase de recuperación, las pruebas deberán ser personalizadas de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Adicionalmente a las pruebas generales que se pueden emplear para valorar al paciente, también contamos con pruebas específicas para la detección del dengue. A continuación, veremos cuál es el propósito de cada una de estas pruebas. Para empezar, de acuerdo a la OMS, la biometría hemática es una prueba que se recomienda con la finalidad de identificar el hematocrito y establecer un nivel de referencia. A partir del primer valor tomado, se considera que un aumento de al menos del 20% en el hematocrito puede ser una de las primeras señales de pérdida de plasma e hipovolemia. El otro parámetro a tomar en cuenta son los leucocitos, ya que como vimos anteriormente, el recuento bajo de la serie blanca es un criterio para diagnosticar dengue. Adicionalmente, el recuento plaquetario disminuido también corresponde a una señal de alarma que debemos vigilar durante la evolución del paciente. Otras pruebas sanguíneas que nos interesan en el paciente con dengue
son las pruebas de función hepática y los tiempos de coagulación. En estas podemos encontrar que las enzimas hepáticas se elevan alcanzando un cenit entre los días 5 y 7 posteriores al inicio del cuadro. Por lo tanto, las enzimas hepáticas son un parámetro que pueden servirnos para estimar la gravedad de la enfermedad. Adicionalmente, en las pruebas de coagulación es posible encontrar un aumento leve de los marcadores procoagulantes y valores normales o bajos de fibrinógeno. En un punto y aparte, sobre las pruebas específicas de manera general, vemos que contamos con varias opciones a las que podemos recurrir. La prueba más específica para el dengue será el cultivo con aislamiento del virus. La desventaja de esta prueba es su poca disponibilidad en muchos centros de atención médica. Por otro lado, las pruebas serológicas para detección de anticuerpos son las pruebas con mayor disponibilidad con las que contamos. Su desventaja es que su especificidad es menor en comparación con las pruebas como el cultivo, la detección genómica y la detección de antígenos. Analicemos cada una de estas pruebas. Primero, el cultivo es la prueba más específica que nos permite hacer un diagnóstico de certeza y además permite diferenciar entre los diferentes serotipos del dengue. Para realizar esta prueba podemos usar suero, plasma, sangre total o tejido de autopsia. Para esta prueba, las muestras deben recolectarse en la fase temprana de la enfermedad, de preferencia entre los días 1 y 5. Un inconveniente es que para obtener el resultado, la espera es de entre 1 y 2 semanas. Las pruebas de PCR para la detección de ácidos nucleicos son otra prueba muy útil para la confirmación del diagnóstico. Esta prueba posee una buena sensibilidad y especificidad durante las primeras etapas de la enfermedad. Con respecto al cultivo, tiene la ventaja de que los resultados pueden consultarse en 24 a 48 horas. En cuanto a la detección de antígenos, esta prueba es menos sensible que las pruebas anteriores, además de que no puede diferenciar entre serotipos. Sin embargo, tiene la ventaja de que los resultados pueden consultarse en un día. Ahora vamos a analizar las pruebas de serología. Para entenderlas mejor, estudiemos este gráfico que nos muestra cómo van cambiando los títulos de anticuerpos desde el inicio de los síntomas durante la infección primaria y durante la infección secundaria. Primero, vemos que se producen dos anticuerpos importantes, las inmunoglobulinas IgG y las IgM. Durante la infección primaria, es decir, la primera vez que el cuerpo humano tuvo contacto con el dengue, vemos en este gráfico que la primer inmunoglobulina que se va a elevar será la inmunoglobulina IgM, el cual recordemos que es un anticuerpo inespecífico. Este anticuerpo antidengue empieza a elevarse de tal modo que será detectable en el 50% de los casos a partir del día 3 a 5. Sus títulos se elevarán hasta alcanzar un pico a las 2 semanas. Posteriormente, este anticuerpo se irá agotando hasta volverse indetectable después de 2 a 3 meses. Con respecto a la inmunoglobulina IgG, recordemos que este es un anticuerpo más específico. Es por eso que al sistema inmune le toma más tiempo poder ensamblar este anticuerpo. De este modo, los títulos de IgG antidengue se incrementan con más lentitud que los de la IgM. Estos anticuerpos pueden detectarse al final de la primera semana. En comparación con la IgM, la IgG mantendrá títulos detectables incluso meses o de por vida después de la primoinfección. Hasta aquí, lo que se ha descrito es el comportamiento de los títulos de anticuerpos durante la primoinfección. Para el caso de la infección secundaria, el comportamiento de dichos títulos es diferente. En resumen, durante la infección secundaria, es decir, en el segundo encuentro con el dengue, el sistema inmune ya tiene preparada una respuesta más robusta. Por dicho motivo,
En este contexto, las inmunoglobulinas IgG se elevan más rápido y a títulos aún más altos en comparación con la infección primaria. Por su lado, los niveles de IgM vuelven a elevarse, sin embargo, a títulos mucho más bajos en comparación con la infección primaria. Con fundamento en lo anterior, tenemos que las pruebas de ELISA que detectan IgM son pruebas que pueden detectar los títulos de estos anticuerpos a partir de las muestras tomadas después del día 5. Podemos hacer la prueba en muestras de suero, sangre o saliva. Su desventaja es que no permite identificar el serotipo del virus del dengue, y además es posible un falso positivo en casos de infección con Zika. La prueba ELISA convencional toma entre 1 y 2 días para obtener resultados. Sin embargo, actualmente también existen pruebas rápidas que ofrecen resultados en 30 minutos. Sobre la ELISA para IgG también nos permite identificar casos sugestivos de dengue. Esta prueba tampoco puede identificar los serotipos del dengue, pero sí permite diferenciar entre una infección primaria y una infección secundaria. Sus resultados pueden tomar aproximadamente más de 7 días. Tómese en cuenta que también hay reacción cruzada con Zika. Para interpretar el resultado, se dice que se trata de una infección confirmada si el título de anticuerpos de IgG se ha cuadruplicado con respecto a los títulos basales. Es decir, primero se toma una muestra en los días 1 a 5 y después a los 15 días es cuando se observará esta elevación de 4 veces en los títulos de la IgG. Para hacer el diagnóstico de dengue, el clínico debe descartar otros cuadros que cursen con sintomatología inespecífica. De especial importancia, resulta considerar que muy a menudo en las zonas donde la incidencia por dengue es alta, otras infecciones como el Zika y chikungunya comparten la misma distribución. Así pues, durante la fase febril, tome la posibilidad para enfermedades virales como la influenza, sarampión e infección por VIH. Sobre las enfermedades que cursan con erupción, considere a la rubéola y la escarlatina. Ya en la fase crítica, considere otras enfermedades como gastroenteritis infecciosas, malaria, leptospirosis y shock séptico. Además, que algunas enfermedades como las neoplasias y otras infecciones virales también pueden presentarse con síntomas muy parecidos a los del dengue. Como ya se comentó en la diapositiva anterior, las infecciones por Zika, dengue y chikungunya a menudo comparten la misma distribución geográfica, y el cuadro clínico puede resultar muy parecido entre estas diferentes enfermedades. Sin embargo, hay ciertas pistas que pueden ayudarnos a distinguir clínicamente entre estas. Así, por ejemplo, en el caso del dengue, a menudo la fiebre, las mialgias y el dolor de cabeza, las hemorragias y la tendencia al shock son datos que observamos con mayor frecuencia en comparación con Zika. Por su lado, la infección por chikungunya se caracteriza por una artritis inflamatoria que a menudo no está presente en enfermedades como Zika o dengue. El dengue es una infección que en muchos casos no representa un peligro para la vida del paciente. Sin embargo, existe la posibilidad de complicaciones severas como el shock, complicaciones oculares y neurológicas que pueden causar un daño letal. Además, también hay posibilidad de secuelas a largo plazo como el síndrome de fatiga postviral.